Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe. Muy bien, profe. Hola, profe. Buenísimo, ¿se escucha bien? Sí. Sí, Feliz día, profe. Ah, genial, gracias. Feliz feliz día. día. Gracias chicos. Me parece que hoy vamos a hacer poquito. Con el viento, la falta de conectividad y demás. Acuérdense que los que puedan y no se les corte mucho, pónganse en la cámara abierta, así podemos intercambiar, No consultar. anda mi cámara, profe, de la compu. Bueno, Cari, no te hagas problema, ya sé que estás ahí. Y acuérdense que yo de vez en cuando voy preguntando, así que si se van, nada, pongan señal de chau, así no les pregunto. Ya les subí el Power para que vean lo que vamos a ver hoy. Esta es una unidad que a veces no le dan mucha importancia, porque piensan que forma es una cuestión sencilla, y la verdad que sí es sencilla si ustedes estudiaron bien la forma de los actos jurídicos. Si ustedes cuando vieron actos jurídicos repasan eso, les va a resultar mucho más fácil, porque acuérdense que el contrato no es más que eso, ¿sí? Es un acto jurídico con otros recaudos, pero tiene que tener una manifestación de la voluntad a través de cierta forma, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, no menosprecien la unidad al momento de repasar, por ahí yo creo que con este Power les va a ser suficiente. Si ustedes al Power, cada vez que yo les enuncio un artículo, lo leen. ¿Por qué? Porque muchas veces en el Power van a ver que les puse qué tipo de forma requiere ciertos contratos y a qué fines. Si ustedes pueden identificar eso, les va a resultar muy sencillo, ¿está? Entonces, que entiendan que ese es el objetivo y que repasen la unidad al momento del parcial, al momento del final, porque es una de esas unidades que dejan, y después si les llega a tocar que les preguntemos de esas, no van a tener ni idea qué contestar. Entonces, por lo menos, si hoy están atentos, si el Power lo repasan, yo creo que eso les va a servir, más allá de que tienen un montón de material. Yo he visto que ustedes están estudiando de Borda, de Nicolau, algunos vi que se pasaron el PDF de Lorenzetti, todos esos autores lo tratan en pocas páginas, entonces por ahí una repasada les va a alcanzar, ¿está? Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la clase, acuérdense que me pueden preguntar, que es más fácil si me interrumpen y dicen, profe, tengo una pregunta, que los veamos todos al final cuando ya se perdió el hilo de la conversación. Por ahí esta unidad no es muy larga, así que no creo que nos lleve capaz que 2 o 3 idas y vueltas al Zoom. Acuérdense que si se corta, yo siempre estoy avisando, cuando me quedan 10 minutos les digo, chicos, está por cortar, y volvemos a entrar con la misma idea. ¿Está? Bueno, Santiago, gracias, que me decís que sí, así que doy por hecho que todo el resto entendió. ¿Estamos? Sí, Bruno, vemos la bolilla 11, que fíjense, bueno, ya la aclaración del programa me parece que a todos les quedó claro que es el último que se subió, así que vamos a ver eso y vamos a ver todo ese contenido. Voy a compartirles pantalla, así ustedes me dicen si la ven, la pantalla, a ver, esta. ¿Ven? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí. Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a arrancar así porque el día está horrible, por lo menos no tiene que escucharme, porque no creo que seamos muchos hoy. Así que arranquemos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es la forma de los contratos? Esto es muy importante. ¿Por qué vemos la forma? Porque en realidad es esto, es un elemento esencial del contrato. ¿Qué quiere decir que sea un elemento esencial del contrato? Que si no está este elemento, no existe, no cumple sus efectos el contrato, ¿sí? Ustedes ya vieron los otros elementos del contrato. Ayrton, ¿qué otros elementos vimos? Perdón, tenía desactivado el... Sí, no hay problema. ¿Te acordás cuáles son los elementos del contrato? Esenciales, naturales y accidentales. Exacto. ¿Y los esenciales? Son los que tenían que estar sí o sí en el contrato. Porque si no, El contrato es nulo, más que nulo no es existe. inválido.
Porque en realidad esa es toda una discusión que van a ver en la doctrina de si es nulo. Es verdad, Ayrton, se puede declarar la nulidad, pero en realidad no existe el contrato, es decir, no, el negocio no va a tener eficacia, no va a cumplir sus efectos, ¿sí? Y eso es lo esencial que tienen que saber, es decir, el contrato tiene que cumplir con cierta forma. ¿Qué pasa con esto? Que en general la regla es la libertad de formas, entonces ahí es donde se empieza a perder el concepto de que la forma es un elemento esencial del contrato. Entonces, cuando se les pregunte cuál es la naturaleza jurídica de la forma, es un elemento esencial del contrato. Si no está ese elemento, no existe el contrato o no cumple sus efectos, ¿sí? Está bien que digamos que se puede decretar su nulidad, pero la nulidad, ¿quién la decreta en realidad? La decreta un juez. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es elemento esencial, que si no está este elemento esencial, no existe el contrato como negocio. ¿Estamos? Ahora, después de saber cuál es la naturaleza jurídica, lo que tenemos que definir es qué es, ¿sí?, la forma. Entonces, ¿cuál es la definición de forma? Fíjense que les di varias definiciones, porque a veces cuando uno tiene que decir qué es algo, que van a encontrar cuando Hernán les tome en los exámenes, que ustedes le van a decir, le va a dar el ejemplo de la mesa, si no se las dio, una tabla con 4 patas, pero si ustedes una tabla con 4 patas puede ser un banquito, un banco, puede ser otra cosa. Entonces, cuando vemos qué forma, ustedes tienen que saber qué significa eso. Entonces, los conceptos que les puse en el Power son estos. Es el modo, fíjense, el medio, ¿para qué? Para exteriorizar la voluntad de las partes. Es la vía que elegimos para que la otra parte sepa qué queremos del negocio. ¿Sí? Imagínense que si todo quedara en nuestra mente, no hay manera que la otra parte sepa qué queremos concretar, qué negocios queremos concretar. Si es una compraventa, una locación, entonces, la forma es el medio, el modo por el cual se exterioriza la voluntad de las partes, ¿sí? Fíjense que otro de los conceptos, entonces, ¿entendieron? Siempre acuérdense palabras clave: medio, modo, mecanismo, ¿sí? ¿De qué? De exteriorización de la voluntad. Esa exteriorización de la voluntad, ¿qué elemento esencial, Pamela, estamos hablando? Pamela Burgos, ¿me escuchás? Ahí te veo. ¿Qué elemento esencial es el que exteriorizamos a través de la forma? ¿Qué manifestamos a través de la forma? La voluntad. ¿Y esa voluntad qué significa? ¿Que dimos qué? ¿El consentimiento? Muy bien. ¿Se entiende? A través de la forma manifestamos otro elemento que es el consentimiento. ¿Por qué? Porque sin consentimiento tampoco hay contrato. ¿Se entiende que la forma tiene importancia? Entonces es la manera, el modo de que la otra parte pueda saber que existe ese contrato y que va a tener efectos. Después pusimos, es el conjunto de signos, fíjense abajo, de solemnidades, ¿sí?, que la ley prevé para que forme el acto jurídico. ¿Por qué signos y solemnidades? ¿Por qué? Porque la forma puede ser, levanto la mano en una subasta, y sigue siendo una forma de contratar. La forma puede ser que hago un gesto con la cabeza, y sigue siendo aceptación y forma de contratar. La forma, que ahora la van a ver en un dibujito que les puse, la forma más común que ustedes dicen, acá hay acuerdo, ¿cuál es mundialmente conocida? Araceli Jara, ¿estás ahí? ¿Darse la mano, profesora? Exacto. ¿Lo dijiste vos, Araceli? No, porque estás con el micrófono cerrado. No, yo, Carolina, perdón. ¿Quién? Carolina Ibarra. Carolina, perdón. genial, Caro. Sí, ese es el signo mundial de que hay consentimiento. Entonces, ¿podría que un contrato se perfeccionara dándose la mano? Sí. Entonces, ¿me entienden? Entonces abran la cabeza cuando piensen en forma, como que, como medio o modo de exteriorizar la voluntad, ¿sí?, de manifestar el consentimiento para que lo sepa la otra parte y para que la sepa un tercero, y como el conjunto de símbolos, signos, solemnidades que la ley establece para exteriorizar ese consentimiento. ¿Se entendieron? Entonces, cuando yo les pregunte forma, y Santiago, que está acompañándome en esta clase, dándome ahí el apoyo, Santiago, si yo te digo, vamos a pasar, si yo te digo, decime un concepto de forma, ¿qué me decís? Es el modo de exteriorización de la voluntad, que puede ser a través de signos. La regla que prima es la libertad de formas, pero a veces la ley exige una concreta.
Exacto, entonces, la forma de manifestar la voluntad. ¿Para qué, Santiago? Porque estamos estudiando una materia, ¿cuál? Para mostrar el consentimiento, para formar un contrato. Para mostrar perfeccionar el un contrato. consentimiento para la creación o perfeccionamiento de un contrato, ¿está? No nos olvidemos que estamos en contrato, porque podría ser una manifestación de voluntad a otros fines, ¿está? Entonces, acuérdense, medio, modo, el camino elegido, la manera de manifestar la voluntad. Ahí les dejé una definición de doctrina. ¿Por qué? Porque a veces lo que falta son palabras para decir las cosas, ¿no? Entonces, acuérdense, medio, modo, mecanismo, conjunto de signos, conjunto de solemnidades. ¿Por qué? Porque a veces cuando le digo forma en un examen me dicen la forma escrita, y no, hay muchas maneras de exteriorizar la voluntad, ¿está? Ahí dice, el conjunto de solemnidades exteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tiene que conocer otra persona, que son consideradas como necesario vehículo de expresión de la voluntad contractual, la que debe quedar exteriormente revestida con ellas con el fin de alcanzar plena validez y eficacia jurídica. Me parece que esto es un concepto que está muy completo, ¿sí? La finalidad es generar un contrato y que sea eficaz. ¿Qué quiere decir que un contrato sea eficaz? Que cumpla sus efectos, ¿sí? Crear, modificar, extinguir obligaciones y derechos. ¿Cuál es la clasificación? ¿Sí? ¿Qué tipo de formas podemos encontrar? Formas expresas y formas tácitas. A veces la tácita es la que se confunde, ¿sí? Con esto de los signos inequívocos. Por eso les dejé el cuadrito para que vean que las formas expresas, es decir, que se exteriorizan, que se exterioriza ese signo, ese medio hacia la otra persona, es verbal, es decir, sí, estoy de acuerdo, pactamos esto. ¿Qué tiene de dificultoso generar un contrato a través de esta forma? Que después hay que probarlo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vamos a ver que también hay otra clasificación sobre el tipo de solemnidad que se requiere, pero la forma verbal, ¿hay contratos verbales? Sí. Si ustedes cuando van a comprar el kiosco, ¿hacen un escrito para consentir eso? No. Cuando se suben a un colectivo, ¿sí? ¿Generan una forma escrita? No. Entonces, ¿hay formas verbales de perfeccionar contratos? Sí. ¿Hay formas escritas de perfeccionar contratos? Sí. Esa es la forma típica. ¿Por qué? Porque además, aunque cuando sea solamente a los medios de prueba, es la que genera... ¿ustedes se acuerdan los documentos que van a ver privados, que son firmados y no firmados? Los documentos es una manera muy fácil de probar su existencia, ¿sí? Y si alguien te desconoce, hay pericias para demostrar la autenticidad de ese documento. Entonces, en general, es el medio que se utiliza. Pero hoy en día, van a ver que tampoco es el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos con una situación de que no pueden venir a firmar las partes, de que por el tema del aislamiento preventivo y la falta, bueno, todo lo que ustedes ya saben que vivimos ahora en pandemia. ¿Cuál creen que es el modo donde como más se perfeccionan los contratos hoy en día? ¿La firma digital puede ser? Hoy vamos a ver ese tema, que esto ya está buenísimo, Santiago, ¿fuiste? Está buenísimo que diferencien firma digital, firma electrónica y firma digitalizada, ¿sí? Eso ya al final de la clase vamos a ver que hay 3 maneras de firmar, y a veces confundimos el tipo de firma. La firma digital tenés todo un mecanismo de certificación, ¿sí? Más que la firma digital, acordate que la firma es la manera en que yo digo que fui yo el autor. Entonces, la firma solamente te acredita autoría. Vos lo que necesitas es una forma para acreditar ¿qué? La existencia del contrato. Entonces, el medio, ¿cuál va a ser? No es la firma, más que la firma. La firma va a ser la expresión del consentimiento de ese acto, pero el acto en sí, ¿dónde lo vas a ver plasmado? Con eso que estás diciendo, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo yo hoy me vinculo contractualmente? Pues, hola, profe. Sí, ¿quién habla? Pues, Alexis. Alexis, ¿cómo te va? Decime. ¿Puede ser por manera interactiva, digamos, virtualmente? Exacto, a través de los mails, a través del clic, van a ver que hay un montón de ustedes, Hernán a veces les va a subir doctrina que él hizo con alguien que es alumno, no, me parece que se recibió, bueno, esto también tómenlo, a veces cuando se los invita a participar, publicar artículos es re difícil después en la vida profesional, así que si tienen tiempo de escribir, van a ver que les sirve también para su currículum, les sirve para su experiencia, les sirve para
para darse a conocer. Y bueno, hay un artículo de los click wraps. ¿Qué quiere decir? Los contratos que se hacen de manera digital, los que hacemos con la tarjeta, cuando nos llaman, cuando damos el ok a un servicio de telefonía. Es decir, hay muchas maneras de generar contratos y que tengan una forma, ¿sí? En general, las empresas ahora, lo que estamos haciendo con las empresas es hacerlas a través de los mails. ¿Se acuerdan lo que vimos de tratativas precontractuales? Es decir, intercambiamos hasta que decimos, bueno, en esto estamos de acuerdo, lo firman, como dice Santiago, en realidad lo firman hológrafamente, y después mandan escaneado esa firma al mail, y la otra parte hacemos lo mismo. Así tratamos de mantener la firma hológrafa para que después, si podemos hacernos del contrato, decimos, bueno, mandame la versión original por correo, ¿sí? por correo argentino, por OCA o demás. ¿Para qué? Porque después,